La limpiadora encontró una carta escondida en la mansión. Lo que reveló destruyó a la familia. Dicen que las casas viejas guardan secretos. Algunos están en las paredes, otros en los silencios. Y a veces es en el rincón más polvoriento donde la verdad decide hablar. Esta historia comienza en una mansión enorme, de esas que parecen intocables. Pero todo lo que brilla por fuera no siempre está en paz por dentro. Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Porque esta historia te va a tocar el corazón. Amanecía. Y como cada día, Mariana llegaba caminando desde la parada del autobús. Tenía las llaves en la mano, el cabello recogido y los mismos zapatos de siempre. Firmes, gastados, dignos. Era una mujer de paso sereno, con los hombros rectos y el alma tranquila. No tenía mucho, pero lo poco que tenía, lo cuidaba con el alma. Y lo que más cuidaba era su trabajo. La mansión de los de la Vega se alzaba imponente sobre una colina, rodeada de jardines recortados al milímetro, fuentes que casi nunca funcionaban, y estatuas que miraban al horizonte como si supieran demasiado. El portón principal, de hierro negro y adornos dorados, se abría con un chirrido largo, como un suspiro antiguo. Mariana lo conocía de memoria. Cada rincón, cada olor, cada sombra. Entraba por la puerta de servicio, como siempre. Dejaba su bolsa en el pequeño cuarto de lavandería, se ponía los guantes y comenzaba su rutina. Primero, el salón principal. Lámparas de cristal, muebles de madera tallada y un piano de cola, cubierto por una tela blanca que nadie había levantado en años. El silencio de la casa no era un silencio cualquiera. Era un silencio tenso, espeso, como cuando alguien se enoja, pero no lo dice. Un silencio que habla sin palabras. Victoria, la hija mayor, bajaba todas las mañanas con pasos fuertes y mirada altiva. Era bella, sí, pero había en sus ojos algo frío, como si el cariño le pareciera un estorbo. Nunca saludaba a Mariana. A veces la miraba como si no existiera. El café debe estar listo a las 7 en punto, decía sin mirarla. Después venía Sergio, el hijo menor. Siempre al teléfono, hablando de negocios, de dinero, de cifras. Tenía apenas 35 años y ya se creía un tiburón. ¿Dónde están mis papeles? ¿Quién movió mis cosas? Gritaba, sin importar quién estuviera cerca. ¿Y Camila? Camila era la esposa de Sergio. Siempre sonriente frente a los invitados, pero con un tono seco cuando la casa quedaba en silencio. Miraba a Mariana con una mezcla de fastidio y desprecio. «No limpies mi tocador. Hay cosas delicadas», decía, como si temiera que le tocaran los secretos. Mariana, en cambio, guardaba todo. Las palabras, las miradas y los silencios. Sabía que en una casa así, hablar más de la cuenta podía costarte el trabajo. Y para ella, ese trabajo era lo que le permitía mandar dinero a su hijo, que estudiaba en otra ciudad. Era su manera de ser útil, de seguir adelante. Una mañana, mientras limpiaba el salón, Mariana se detuvo frente al piano. Hacía semanas que algo le llamaba la atención. Una de las teclas no sonaba. Era la tercera blanca, empezando desde la izquierda. Presionarla no producía sonido. Era como una nota muda. Y por alguna razón, eso le daba escalofríos. Miró el retrato familiar colgado encima de la chimenea. Un cuadro enorme, con marco dorado y fondo oscuro. Don Eduardo, el patriarca, aparecía en el centro, con expresión seria. A su lado, su esposa Ana, que ya no estaba en este mundo. Victoria y Sergio, mucho más jóvenes, vestidos con ropa elegante. Y una esquina del cuadro, doblada. Como si alguien hubiera querido esconder un detalle. Un rostro, un gesto. Mariana entrecerró los ojos. No era la primera vez que lo notaba, pero esa mañana algo la empujó a acercarse. No lo hizo. Porque en ese momento escuchó pasos. Tú, en el piso de arriba. Voces bajas, rápidas. No podía entender qué decían, pero el tono era claro. Discusión. Apenas respiró. Siguió limpiando como si nada, pero sus oídos estaban atentos. No podemos dejar que se sepa.
dijo alguien. Tranquila, nadie lo va a encontrar, respondió otro. Mariana sintió un escalofrío en la espalda, no por miedo, sino por esa intuición que solo tienen las mujeres que han visto mucho en silencio. Continuó su rutina, pero esa mañana algo había cambiado. En la cocina, preparó café para el personal. Se lo llevó a Rosa, la cocinera, y a Matilde, la señora de los arreglos florales. Mujeres sencillas como ella, que también sabían más de lo que contaban. ¿Todo bien, Mari?, preguntó Rosa, notando su expresión. Sí, solo que hoy la casa se siente distinta, respondió Mariana, sirviendo el café con manos ligeramente temblorosas. Rosa asintió con la cabeza, como si entendiera. A veces, los muertos no descansan, ¿sabes? Mariana no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia el retrato otra vez. La mansión, aunque hermosa, tenía grietas, no en las paredes, sino en el alma. Una familia que parecía perfecta, pero que se deshacía por dentro. Mariana no sabía aún lo que iba a encontrar, pero ya sentía en el aire que algo estaba por romperse. Y cuando la verdad asoma, no hay cortina ni piano que la silencie. La biblioteca era el lugar más silencioso de toda la mansión, no por falta de visitas, sino porque ese silencio parecía impuesto, como si los libros supieran algo y guardaran un pacto para no hablar. Allí, el polvo se acumulaba con lentitud. Nadie leía, nadie abría cortinas, nadie movía un solo tomo. Solo Mariana, cada viernes, pasaba el trapo con cuidado, repasando estantes de caoba con manos pacientes. Ese viernes, sin embargo, algo cambió. Entró con el carrito de limpieza a las 9 en punto. La luz del sol apenas entraba por las rendijas de las cortinas gruesas. El aire era denso, con un aroma que mezclaba madera vieja, cuero de sillones antiguos y algo más. Un perfume sutil, lejano, casi imperceptible. No era de ninguna de las mujeres que vivían en la casa. Era distinto. Mariana lo notó en el instante en que cerró la puerta detrás de sí. Se detuvo por unos segundos. Inspiró profundamente. Ese olor le recordó algo. No sabía qué, pero le erizó la piel. Comenzó limpiando los estantes inferiores. Siempre empezaba por ahí, para evitar que el polvo cayera sobre lo ya hecho. Sus movimientos eran firmes, metódicos. Había aprendido a limpiar con respeto, como si cada objeto tuviera historia y alma. Pasó un paño sobre una hilera de libros gruesos, todos encuadernados en cuero. Eran colecciones de derecho, de historia, de economía, libros que nadie abría, pero que daban prestigio. Fue entonces cuando uno de los libros se movió, muy levemente, apenas 1 milímetro. Mariana frunció el ceño, se agachó, y al tocar el lomo, notó que no estaba bien colocado. Lo retiró con cuidado, y detrás de ese tomo, escondido entre la pared del estante y una fila falsa de madera, había algo, un sobre, viejo, amarillento por el tiempo, y con una caligrafía elegante escrita en tinta azul desvaída. Para Eduardo, solo para él. Mariana lo tomó entre las manos. El papel crujió suavemente. No era cualquier sobre. Era grueso, sellado con una cinta de lino desgastada. Y olía. Olía al mismo perfume que había sentido al entrar. Un perfume suave, floral, con una nota de almendra dulce. Ella se quedó inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Como si alguien la estuviera mirando. Desde otro lugar. Durante segundos, no supo qué hacer. El sobre temblaba en sus manos. Miró hacia la puerta. Estaban todos ocupados en otras partes de la casa. Sabía que no debía. Sabía que abrir una carta ajena no era parte de su trabajo. Pero también sabía que algo en ese sobre estaba pidiendo ser leído. Algo había querido ser descubierto. Con manos temblorosas, rompió el sello. Muy despacio, como si desenterrara un secreto. Extrajo la hoja. La tinta estaba algo corrida. El papel tenía lágrimas secas. Leyó apenas unas líneas, y su rostro cambió. Los ojos se le llenaron de agua.
Sus labios se entreabrieron, como si el aire se le negara. Sus dedos se aferraron al papel como si no pudieran soltarlo. Susurró apenas: «Dios mío, ¿cómo pudieron?». Se sentó en el sillón más cercano. No leyó más. No necesitaba seguir. Lo que había leído era suficiente para cambiarlo todo. Guardó la hoja de nuevo dentro del sobre. Cerró la cinta con cuidado, como si volviera a vendar una herida, y miró alrededor. El perfume aún flotaba en el aire. Bien, ese era su nombre, la mujer que firmaba la carta, la esposa fallecida de don Eduardo. Mariana recordó haber visto su retrato muchas veces. Una mujer de mirada triste, pero firme. Alguien que había sido ignorada en los últimos años de su vida. Poco se hablaba de ella. Solo decían que había muerto de pena, pero nadie explicaba por qué. Y ahora, esa carta decía cosas que no debía decir, verdades que se habían guardado durante décadas. Mariana se levantó con lentitud. Se acercó a la ventana y abrió un poco la cortina. El sol entró, tibio, suave, y por un momento, la biblioteca ya no pareció tan fría. Volvió a guardar el sobre detrás del libro. Pero ahora, lo acomodó de forma distinta. No como algo que debía esconderse, sino como algo que, tarde o temprano, debía salir a la luz. Salió de la biblioteca sin decir palabra, pero su paso ya no era el mismo. Caminaba como quien carga una verdad que arde. En el pasillo, se cruzó con Sergio. «¿Tú estabas limpiando ahí?», preguntó, señalando la biblioteca. Mariana asintió. «No toques mis papeles. Ni un solo libro, ¿me oíste?», dijo con tono áspero. Ella solo bajó la cabeza. «Sí, señor». Pero por dentro, sabía que lo que había en esa carta no le pertenecía a él. No es Victoria, no a Camila. Era algo más profundo, más triste y más peligroso. Volvió a la cocina. Se lavó las manos con fuerza, como si pudiera quitarse el peso del papel que había tocado. Pero el olor seguía allí. Ese perfume, ese recuerdo, esa promesa escrita en tinta azul. Esa noche, al volver a su casa, Mariana no encendió la televisión. Se sentó en la mesa con una taza de té caliente. Sacó un cuaderno viejo y escribió una sola frase: «Si esto es verdad, alguien aquí ha vivido una mentira». Cerró el cuaderno y se quedó en silencio, oyendo los sonidos de la noche, pensando en esa mujer que, aún muerta, seguía hablando. Había algo distinto en la mansión esa semana. No era el clima ni los muebles. Era una vibración, una sensación que se colaba por las grietas, por los pasillos, por los susurros a media voz, como si la casa supiera que algo estaba a punto de salir a la luz, y todos lo sintieran sin querer admitirlo. Mariana caminaba en silencio por los corredores. No decía nada, pero lo observaba todo. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada, tenía otro peso. La carta que había encontrado no salía de su cabeza. No necesitaba leerla entera para comprender que allí se hablaba de un engaño, uno profundo, de esos que pueden romper familias. Y ese día, las señales empezaron a mostrarse sin disfraz. A las 11 de la mañana, escuchó pasos apresurados en el pasillo del ala este. Era Victoria, hablando por teléfono. Mariana no entendía las palabras exactas, pero el tono era urgente. «No podemos dejar ningún documento suelto», decía. «Ni uno. Lo quiero todo en la caja fuerte, hoy mismo». Se detuvo justo al ver a Mariana al final del pasillo. Cortó la llamada de inmediato. «¿Qué haces ahí parada?», preguntó con esa voz cortante que usaba con los empleados. «Estoy esperando que terminen en el estudio para limpiar», respondió Mariana con calma. Victoria la miró de arriba a abajo, como si buscara una falla. «Apúrate con el ala norte. Esta noche tenemos visita». Y se fue, dejando tras de sí el eco de sus tacones sobre el mármol. Al llegar a la sala, Mariana encontró a Sergio y Camila discutiendo. «¿Y si lo descubre?», decía ella en voz baja, con los brazos cruzados. «No va a descubrir nada», contestó él, frustrado. «Ya firmó todo. Solo tenemos que aguantar un poco más». Camila lo miraba con desconfianza. «No me gusta esto».
Estamos jugando con fuego. ¿Desde cuándo te tiemblan las piernas?, dijo él con una sonrisa cínica. Todo esto es por nosotros, por lo que merecemos. En cuanto notaron la presencia de Mariana, ambos se callaron. Camila se giró bruscamente. ¿Otra vez escuchando detrás de las paredes?, dijo con veneno en la voz. No, señora, solo vine a recoger los vasos del desayuno. Pues apúrate, y no toques nada más de lo necesario. Mariana agachó la cabeza y se retiró. Pero por dentro, cada palabra, cada gesto, se sumaba a la verdad que empezaba a dibujarse en su mente. Alrededor del mediodía, un coche viejo se detuvo frente a la entrada lateral. Del vehículo bajó un hombre joven, de unos 30 años, con manos curtidas y gorra desgastada. Era Gabriel, el jardinero eventual. Venía solo una vez cada 2 semanas. Y aunque hacía el trabajo con dedicación, siempre era tratado con distancia. Ese día, Mariana lo observó desde la ventana de la cocina. Lo vio saludar con una sonrisa tímida. Y también vio cómo el guardia le respondió sin mirarlo siquiera. Gabriel se dirigió al jardín trasero, cargando herramientas sobre el hombro. Pasó al lado de Camila, que lo ignoró por completo, como si fuera parte del mobiliario. Y Mariana sintió algo. Una punzada en el pecho. Una sensación conocida. Gabriel tenía algo en los ojos. No sabía qué, pero lo miró más de la cuenta. Por la tarde, mientras limpiaba el comedor, Mariana escuchó a don Eduardo en el salón contiguo. Estaba solo, sentado frente al piano cerrado. Miraba fijamente el retrato familiar. No tocaba, no leía, solo miraba. Y en sus ojos había una culpa antigua vieja. Mariana se quedó en la puerta, en silencio. Lo vio inclinar la cabeza, como si hablara con alguien que ya no estaba. «Ana, ¿qué hiciste?», murmuró él. Mariana sintió que le faltaba el aire. El nombre de Bien aún flotaba en su mente desde la carta. Ese susurro de don Eduardo confirmaba que, aunque nadie hablaba, todos sabían. A la hora del té, Mariana cruzó el jardín con una bandeja. Gabriel se encontraba podando unos arbustos, transpirando bajo el sol de la tarde. Ella se acercó con una taza. ¿Cafetería? Él la miró, sorprendido. No solía recibir ese tipo de gesto en esa casa. Gracias. No suelo tomar en horario, dijo, con una sonrisa sincera. Mariana le tendió la taza de todos modos. Hoy es diferente. Gabriel aceptó y se sentó en un banco de piedra. Mariana se sentó a su lado, aunque mantuvo una prudente distancia. ¿Hace cuánto trabajas aquí?, preguntó ella. Desde hace 2 años. Pero no me llaman seguido. Solo cuando el jardín parece morirse, respondió con una risa breve. ¿Y conociste a la señora Ana? Gabriel alzó la mirada. No, llegué después de su fallecimiento. Pero a veces siento como si la conociera. ¿Por qué? Él dudó. Luego bajó la mirada hacia el suelo. No sé, hay lugares de esta casa que me resultan familiares, aunque no debería. Mariana lo miró con más atención. ¿Has estado aquí antes? No que yo sepa, dijo él, pero cuando entro a la biblioteca, o cuando paso cerca del piano, algo en mí se mueve. Hubo un silencio cargado. Mariana sujetó la taza entre las manos, pensativa. Recordó las líneas que había leído. Recordó las palabras escritas con desesperación. Recordó la tinta corrida y la frase que se repetía en su cabeza. Si me pasa algo, que la verdad encuentre a su dueño. ¿Podía ser Gabriel ese dueño de la verdad? ¿Podía ser él el hijo olvidado? ¿El secreto mejor guardado de Ana? No dijo nada. No aún. Pero en su pecho, el corazón le golpeaba fuerte. Esa noche, mientras barría el pasillo principal, Mariana vio a Camila recogiendo papeles en la oficina. Guardaba documentos en sobres marrones, mirando constantemente hacia la puerta. «Buenas noches», saludó Mariana. Camila no respondió. Apretó los papeles contra el pecho y se marchó sin devolver la cortesía. Mariana esperó a que se alejara y entró en la oficina. Todo estaba en su lugar, menos un cajón entreabierto. Dentro, papeles sueltos. Un acta de nacimiento incompleta.
Un recibo de transferencia. Un sobre con una inicial. A. No se atrevió a tocarlos, pero los miró, y algo dentro de ella se confirmó. Había un secreto, y todos lo sabían, pero nadie lo decía en voz alta. Subió al cuarto de servicio, encendió la luz tenue, abrió su cuaderno y escribió: Gabriel, ¿eres tú? Debajo, anotó la dirección del banco que había visto en un recibo antiguo, días atrás, y una palabra que no dejaba de darle vueltas en la cabeza: Caja 17B. No podía quedarse con esa duda. Ya no. La verdad había empezado a respirar. Y Mariana estaba lista para seguir su rastro. Mariana no pudo dormir esa noche. El ventilador giraba lento en el techo, marcando un ritmo suave, pero su mente corría como un tren sin frenos. Las palabras de la carta se repetían en su cabeza. La imagen de Gabriel, sentado en el banco del jardín, con esos ojos que cargaban una historia sin nombre, no la dejaba en paz. ¿Qué debía hacer? Se lo preguntó en silencio, mirando el techo, como si allá arriba hubiera alguna respuesta. Porque ahora no se trataba solo de una carta. Se trataba de un hombre que quizás vivió toda su vida sin saber quién era en realidad, y de una mujer muerta, que quiso dejar una verdad antes de irse. Una verdad que estaba ahora en sus manos. La mañana llegó con una brisa tibia y un cielo cubierto. La mansión estaba más callada que de costumbre. Ni siquiera los pájaros parecían cantar en el jardín. Mariana se levantó temprano, como siempre. Preparó su café con pan tostado, pero no lo disfrutó. Cada bocado le sabía a duda. Antes de salir, abrió su cuaderno y volvió a leer lo que había escrito la noche anterior. Gabriel, ¿eres tú? Y debajo, Caja de seguridad 17B. Suspiró profundamente. Sabía que esa caja era la próxima pieza del rompecabezas, pero también sabía que, si se acercaba demasiado, podría perderlo todo. Al llegar a la mansión, el ambiente estaba tenso. Camila discutía por teléfono en la terraza, mientras Victoria daba órdenes al personal con más dureza que nunca. Sergio no había bajado, y don Eduardo llevaba días sin dejar su habitación. Mariana, quiero que limpies mi cuarto más tarde, pero sin tocar mi escritorio. ¿Me oíste?, le dijo Victoria sin siquiera mirarla a los ojos. Sí, señorita, respondió ella en voz baja. Pero en su interior, una batalla comenzaba a tomar forma. Una batalla entre el miedo y la conciencia. Al mediodía, mientras secaba la loza en la cocina vacía, Mariana encendió una vela. Lo hacía a veces, cuando necesitaba pensar. La llama, temblorosa, la ayudaba a ordenar su mente. Y allí, frente al pequeño fuego, pensó en su madre, doña Teresa. Una mujer fuerte, de manos ásperas y mirada dulce. Recordó su voz, suave pero firme. La verdad, hija, la verdad no se guarda para siempre. ¿Y si duele?, le había preguntado Mariana una vez cuando era niña. Más duele vivir engañada. Las palabras de su madre retumbaron en el silencio. Y entonces supo lo que tenía que hacer. No podía decir nada aún, pero sí podía buscar más pistas. Confirmar. Atar los cabos que empezaban a formar una figura que dolía mirar. Después del almuerzo, subió al cuarto de limpieza con disimulo. Sacó el sobre escondido entre sus cosas. Lo abrió con respeto. Y allí, entre la carta y un recorte de diario, cayó una pequeña llave. Era de metal envejecido, con la inscripción grabada, 17B. Su corazón dio un salto. Era real. La caja existía. Ana no había dejado solo palabras. Había dejado un camino. Mariana cerró la puerta con cuidado y se sentó en el borde de la cama. La pequeña llave brillaba bajo la luz tenue. Era tan pequeña, pero pesaba como un destino. A la tarde, caminó por la mansión con otros ojos. Miró cada retrato, cada alfombra, cada rincón, preguntándose cuánto de esa casa estaba construido sobre secretos, y cuánto más faltaba por descubrir. En el salón, se detuvo frente al piano. La misma tecla seguía sin sonar, pero esta vez se agachó. Pasó la mano por debajo, y detrás del panel de madera
Encontró algo duro. Un cuaderno. Lo sacó con esfuerzo. Estaba cubierto de polvo. Las iniciales AM grabadas en la tapa. Ana Mendoza. La esposa que se fue sin hacer ruido, pero que había dejado rastros por toda la casa. Mariana abrió el cuaderno con cuidado. Las primeras páginas eran pensamientos sueltos. Hoy volvió a gritarme. No confío en ella. Si algo me pasa, que alguien lea esto. Pasó las hojas con el corazón en la garganta, y entonces leyó una entrada con fecha. 3 días antes de su muerte. Fui al banco, guardé todo lo necesario. No quiero dejar este mundo sin que alguien sepa la verdad. Si no puedo decirlo yo, que lo diga mi memoria. Mariana cerró el cuaderno con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ana había intentado hablar, y nadie la escuchó. Pero ahora, ella sí lo hacía, y no pensaba callarse para siempre. Más tarde, mientras barría el pasillo del ala oeste, vio a Gabriel en la puerta trasera. Estaba por irse. Cargaba su caja de herramientas con la misma dignidad silenciosa de siempre. Mariana se acercó. «Gabriel». Él se giró, sorprendido. «¿Todo bien, señora? ¿Tienes un minuto?» Gabriel dejó la caja a un lado. «Por supuesto». «¿Tú tienes recuerdos de tus padres?», preguntó ella con voz baja. «No muchos. Mi madre murió cuando yo era pequeño. Crecí con una tía». «¿Y tu padre?». Gabriel bajó la mirada. «Nunca lo conocí». El silencio entre los dos se volvió espeso. «¿Y nunca sentiste que algo no encajaba?». Gabriel la miró con extrañeza. «¿Por qué me preguntas eso?». Mariana dudó, pero no aún quería decirle, no sin pruebas. «Porque hay cosas que es mejor saberlas a tiempo», dijo, simplemente. Gabriel asintió, aunque no entendió del todo. «Yo siempre sentí que algo me faltaba, pero ya estoy grande. Me acostumbré». Ella apretó los labios. No era resignación lo que vio en sus ojos. Era una herida sin nombre, y supo, en ese instante, que tenía que ayudarlo. Sin importar el precio. Esa noche escribió una carta. Breve, sencilla. «Ana, escuché tu voz. Encontré tu cuaderno, tu llave y tus palabras. Prometo llevar esta verdad a donde deba ir. No por venganza, por justicia». Dobró el papel y lo guardó junto a la llave. Al día siguiente, iría al banco. Tenía que ver qué había en esa caja. Tenía que saber si todo eso era real. Porque si lo era, la vida de muchas personas estaba a punto de cambiar para siempre. Y ella ya no podía volver atrás. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado. Las nubes, espesas como algodón mojado, colgaban bajas sobre la ciudad, como si supieran que algo importante estaba por suceder. Mariana salió temprano, mucho antes de lo habitual. Llevaba la llave bien guardada en el bolsillo interior de su chaqueta. El cuaderno de Ana también, envuelto en un pañuelo de su madre. Subió al autobús con el corazón acelerado. No era miedo. Era ese tipo de tensión que aparece cuando sabes que estás cruzando una línea. Una línea que separa la ignorancia de la verdad. Miró por la ventana durante el camino. Calles conocidas, gente apurada, madres con niños, vendedores ambulantes. La ciudad parecía la misma. Pero dentro de ella, todo estaba distinto. El banco estaba en el centro. Un edificio antiguo, con columnas grises y puertas pesadas de madera oscura. Mariana nunca había entrado a un lugar así. Se acomodó el cabello, apretó la cartera contra el pecho y subió los escalones con paso firme. En el interior, el frío era distinto. No venía del aire, sino de las miradas. Todo era ordenado, silencioso, aséptico. Las personas vestidas con trajes oscuros caminaban rápido, sin ver a nadie. Mariana se acercó al mostrador. Una mujer la atendió con una sonrisa ensayada. «¿En qué puedo ayudarla?». «Necesito acceder a una caja de seguridad. Tengo la llave». La mujer alzó una ceja, sorprendida. «¿Tiene la credencial del titular?». «No, solo la llave». «¿Y un cuaderno donde se menciona la caja?». «Pertenece a la señora Ana Mendoza». La empleada dudó. Le pidió un momento y desapareció por una puerta lateral. Mariana esperó de pie,
sintiendo los latidos de su corazón en la garganta. 5 minutos después, un hombre de mediana edad, con gafas delgadas y expresión neutra, se le acercó. «Soy el gerente. ¿Podría acompañarme, por favor?» Mariana lo siguió por un pasillo estrecho y luego por unas escaleras que bajaban al subsuelo. Allí, un gran salón de bóvedas numeradas se extendía en silencio. El hombre la condujo hasta una caja pequeña en la fila inferior. 17B. Dijo que tiene la llave, ¿verdad? Mariana la sacó con cuidado y la entregó. El hombre la giró en la cerradura. Un clic seco. La puerta se abrió. Y entonces, el tiempo se detuvo. Dentro de la caja había un sobre grande, un paquete de fotos amarradas con una cinta de raso, un acta doblada y un pequeño colgante de plata. El colgante tenía las iniciales GM, grabadas con elegancia. Mariana sintió que las piernas le temblaban. Tomó los objetos uno a uno, como si fueran sagrados. Abrió el sobre. Una carta escrita con la misma caligrafía de Ana. Si estás leyendo esto, es porque no pude decirlo en vida, porque hubo quienes quisieron silenciarme, pero mi hijo merece saber la verdad. El hijo que me arrebataron. El hijo que no crié, pero que jamás olvidé. Gabriel. Mariana dejó de leer. No hacía falta más. Las letras se le emborronaban ante los ojos. Las manos le temblaban. Gabriel. Era él. La confirmación estaba ahí. Negra sobre blanco. Ana había sido obligada a renunciar a su hijo. Lo había buscado. Lo había dejado todo para él. El acta era una copia de su nacimiento. El nombre del padre, Don Eduardo de la Vega. El nombre de la madre, Ana Mendoza. Las fotos eran de un bebé, luego de un niño de unos 5 años. Fotos escondidas, arrugadas por los bordes. Una imagen de Ana abrazando a ese niño en un banco de parque. Mariana sostuvo el colgante entre los dedos. Era pequeño, sencillo, pero pesado. GM, Gabriel Mendoza. El gerente la observaba desde la puerta. ¿Desea hacer alguna copia de los documentos?, preguntó en voz baja. Mariana asintió, aún sin poder hablar. El hombre regresó minutos después con sobres plásticos y una caja nueva para transportar todo. Antes de salir, Mariana cerró la caja original con la llave y la devolvió a su lugar. Ya nada sería igual. Al salir del banco, el aire le pareció distinto. Más frío, más real. Caminó varias cuadras antes de sentarse en una plaza. Sacó el cuaderno, releyó la entrada que hablaba de la caja. Sintió la voz de Ana susurrando entre líneas. Si me pasa algo, que la verdad encuentre a su dueño. Mariana cerró los ojos. La verdad, lo había encontrado. Regresó a la mansión cerca del mediodía. No dijo nada. Entró por la puerta de servicio y saludó como todos los días. Guardó los documentos en un compartimento secreto del armario de limpieza. El cuaderno, la carta, las copias del acta, las fotos y el colgante. A partir de ahora, cada paso debía ser calculado. Cada palabra medida. Por la tarde, la casa estaba extrañamente agitada. Se hablaba de una reunión importante. Victoria revisaba papeles con el abogado de la familia. Sergio bajaba y subía escaleras con el teléfono pegado al oído. Camila se probaba vestidos en su habitación. Y don Eduardo permanecía encerrado. Mariana se cruzó con Rosa en la cocina. ¿Tú sabes qué pasa? Dicen que mañana leerán el testamento, susurró Rosa. Que Eduardo no está bien y quiere dejar todo en orden. Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. El testamento, la herencia, la verdad a punto de ser ignorada. Otra vez. No podía permitirlo. Salió al jardín a buscar a Gabriel. Lo encontró cortando ramas secas bajo un árbol grande. Gabriel, ¿tienes un momento? Él dejó las herramientas y se limpió las manos con un pañuelo. Por supuesto. Ella dudó. No sabía por dónde empezar. Solo dijo, ¿podrías venir mañana, a las 5? Gabriel frunció el ceño. ¿A trabajar? No exactamente. Solo... necesito que estés aquí. Confía en mí. Él la miró con extrañeza, pero asintió. Está bien. Mariana tomó su mano por un segundo. Es importante. Para ti.
Para alguien que quiso mucho a una persona que tú también mereces conocer. Gabriel no entendió del todo, pero en sus ojos apareció un brillo nuevo. Esa noche, Mariana volvió a encender una vela en su cuarto de servicio. Sacó los documentos y los organizó sobre la mesa. Los leyó todos, uno, por última vez. No había duda. Ana había sido engañada, su hijo ocultado. Don Eduardo, ¿lo supo? ¿Lo permitió? Eso se sabría mañana. Pero ella había cumplido. La verdad tenía nombre, tenía rostro, y por fin, tenía voz. La tarde había caído sin que nadie se diera cuenta. La mansión parecía en calma, pero Mariana sabía que era solo la superficie, como un lago quieto que esconde corrientes profundas debajo. Todos estaban ocupados con los preparativos del día siguiente. Ropa planchada, papeles revisados, copas alineadas sobre manteles recién lavados. Pero en el fondo, había nervios, había miedo, había máscaras que ya no resistían. Y en medio de todo eso, Mariana salió por la puerta trasera, con un termo en la mano y 2 tazas de metal. Cruzó el jardín hasta el cobertizo donde Gabriel guardaba sus herramientas. Él estaba allí, sentado en una silla baja, limpiando un viejo rastrillo. Cuando la vio, sonrió. ¿Otra vez café?, dijo con tono cálido. Esta vez es mate, respondió ella, sentándose frente a él. ¿Te gusta? Nunca tomé, pero estoy dispuesto a aprender. Mariana sirvió la primera taza y se la pasó. Es fuerte, pero sincero, le dijo. Como las verdades que uno no espera. Gabriel bebió un sorbo y arrugó la cara. Caray, es como un golpe al pecho. Ambos rieron, y el aire se aflojó entre ellos. El silencio se hizo cómodo. La luz del atardecer caía suave sobre las macetas. El viento movía las hojas de los árboles como si susurraran secretos que nadie escuchaba. Mariana miró a Gabriel con ternura. Él parecía más joven en ese momento, menos cargado, más real. ¿Tú crees en las señales?, preguntó ella. Gabriel pensó un momento antes de responder. No lo sé. A veces me pasa que siento que algo va a pasar, o que algo no encaja, pero no sé si son señales o solo presentimientos. ¿Y aquí? ¿En esta casa? ¿Sientes algo raro? Él bajó la mirada, movió la cabeza. Desde el primer día, como si conociera el lugar, como si hubiera estado antes. Pero no fue así. No que yo sepa, pero hay momentos, olores, sonidos, hasta algunos muebles, que me sacuden, como si algo adentro de mí respondiera. Mariana asintió. Guardó silencio. Luego, con voz baja, le dijo, ¿puedo contarte algo? Pero tienes que prometer que no vas a hacer preguntas. Todavía. Gabriel la miró sorprendido. Te escucho. Ella inspiró hondo. Hay verdades que nos buscan, aunque las evitemos, aunque las tapemos con años de silencio. A veces, esas verdades vienen envueltas en dolor, pero también en amor, en justicia. Gabriel frunció el ceño, intrigado. ¿Estás hablando de mí? Mariana no respondió de inmediato, solo sostuvo su mirada. Estoy hablando de alguien que tiene derecho a saber quién es, y de alguien más, que luchó hasta el final para dejar pistas, para que esa verdad no muriera con ella. Gabriel la observó con atención. Sus ojos oscuros parecían buscar algo más en el rostro de Mariana. ¿Es sobre la señora Ana? La pregunta lo sorprendió a él mismo. No sabía por qué lo había dicho. Fue como si su boca hablara antes que su mente. Mariana no se sorprendió, solo asintió. Sí, es sobre ella. El silencio se volvió más espeso. Una pausa necesaria. Una respiración honda de la historia. ¿Qué tiene que ver conmigo? No puedo decirte todo ahora, Gabriel, pero mañana lo sabrás. Y quiero que estés presente, que escuches, que estés ahí. Gabriel apretó la taza entre las manos. No entiendo nada. Lo harás, pero tienes que confiar en mí. Confío, solo que me asusta. A mí también. El cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras luces de la mansión se encendían a lo lejos. La brisa traía olor a jazmín y tierra mojada. Gabriel suspiró. Siempre me pregunté por qué no conocía a mi padre.
dijo en voz baja. ¿Por qué mi madre nunca hablaba de él? Solo decía que no estaba, que era tema cerrado. Mariana bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la tapa del termo. Tal vez no era por olvido, sino por dolor. Gabriel la miró. ¿Y si la verdad me lastima más? La verdad no hiere más que una mentira vivida durante años. Él guardó silencio. Asintió lentamente. Estaré aquí mañana, dijo. Gracias. Mariana le tocó la mano. Un gesto sencillo. Un puente invisible entre dos soledades. Al volver a la cocina, Mariana encontró a Rosa lavando platos. ¿Dónde estabas?, preguntó con curiosidad. Tomando un mate con Gabriel. ¿Con Gabriel? Mira tú. Mariana sonrió apenas. Es buen muchacho, solo ha vivido sin saber muchas cosas. ¿Y quién no? Las dos compartieron una mirada, una de esas que no necesitan palabras. Esa noche, la casa se llenó de ruidos. Zapatos sobre el mármol, voces desde las habitaciones, puertas cerrándose con más fuerza de la necesaria. En la oficina, Victoria revisaba documentos hasta tarde. Sergio hablaba por teléfono con tono apurado. Camila practicaba sonrisas frente al espejo. Y don Eduardo seguía encerrado. Mariana pasó por el pasillo con su carrito. Nadie le prestaba atención, y eso le permitía ver lo que otros no querían mostrar. Antes de dormir, se sentó en su camita, en el cuarto pequeño del fondo. Sacó las fotos, el colgante, la carta. Todo lo que le había confiado Ana desde el más allá. Mañana, susurró. Mañana hablarás tú, Ana. No yo. Tú. Y entonces, con el corazón lleno de emoción contenida, cerró los ojos. Si esta historia te conmueve, deja tu me gusta y compártela. A veces, una verdad contada en voz baja puede iluminar la vida de alguien. ¿Y tú, crees que las señales aparecen por azar o por destino? La mañana llegó densa, húmeda, sin sol. Como si el cielo también estuviera conteniendo el aliento. Era día de revelaciones, aunque nadie lo supiera del todo. Y mientras la familia de la Vega despertaba con la expectativa de la lectura del testamento, Mariana ya había salido de la casa con paso firme, llevando en su bolso la llave, el cuaderno de Ana y el corazón en llamas. El autobús iba casi vacío. Ella se sentó en la última fila. No miraba por la ventana. No pensaba en el desayuno ni en su lista de tareas. Solo sostenía con fuerza la pequeña llave de metal, que apretaba en su puño cerrado como si fuera un talismán. Era más que una llave. Era el umbral, el acceso a una verdad que había dormido durante años, y que ahora despertaba. Al llegar al banco, no necesitó presentaciones. La misma empleada del día anterior la reconoció de inmediato y la condujo, sin demoras, al mismo pasillo angosto que llevaba al subsuelo. El gerente la esperaba en la sala de bóvedas. ¿Lista?, preguntó, con voz grave. Mariana asintió. Sacó la llave de su bolsillo y la entregó con cuidado. Él la insertó en la cerradura, giró, y la puerta de la caja 17B volvió a abrirse con un leve sonido de metal viejo. Mariana contuvo la respiración. Dentro, todo seguía en el mismo lugar. El paquete de cartas, las fotos, el acta y el pequeño colgante. Esta vez, lo sacó todo con calma. Sentía que cada objeto debía ser tocado como si fuera parte de una persona. Porque en el fondo, lo eran. Eran la memoria viva de Ana, su grito, su esperanza, su herencia más sincera. Se sentó frente a la mesa con la caja abierta delante. Tomó la carta principal, aquella que había leído parcialmente la vez anterior, y decidió terminarla. Eduardo, no sé cuánto tiempo más me queda, pero si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Durante años me callé, me obligaron, me amenazaron con tu nombre, con tus abogados, con tu apellido. Me quitaron a mi hijo. Dijeron que no sería apto para esta familia, que ensuciaría el linaje. Yo firmé, sí. Firmé con las manos temblando. Firmé porque me prometieron que estaría bien, que crecería en otra ciudad, con otra madre. Pero no he dejado de buscarlo nunca. Cada año, en su cumpleaños,
Le escribo aunque no sé a dónde enviar mis palabras. Hoy sé su nombre. Hoy sé que se llama Gabriel. Y si me pasa algo, si esta carta encuentra ojos sinceros, te pido que le digas la verdad. Que le digas que nunca lo abandoné. Que lo amé incluso en mi silencio. Bien. Las lágrimas de Mariana no cayeron de golpe. Fueron apareciendo despacio, como lluvia fina. No lloraba por ella, lloraba por Ana, por ese amor mutilado, por esa maternidad rota a la fuerza, por todas las mujeres que han sido calladas. Tomó el colgante, lo abrió. Dentro, una miniatura de fotografía, un bebé de mejillas redondas y ojos oscuros. Gabriel. Al lado, las iniciales. Director general, Gabriel Mendoza. Luego, tomó el acta de nacimiento. La inspeccionó línea por línea. Nombre del padre: Eduardo de la Vega. Nombre de la madre: Ana María Mendoza. Fecha: 19 de septiembre. Ciudad: Rosario. Y debajo, una anotación marginal. Adopción voluntaria firmada por la madre biológica ante notario, sin consentimiento del padre. Mariana sintió un escalofrío. Eduardo no había firmado. ¿No sabía? ¿No quiso saber? La traición no era solo hacia Ana. Era también hacia Gabriel, y quizás también hacia el propio Eduardo, si es que alguna vez fue engañado. El último paquete era el de las fotos. Primero, imágenes de Ana con su vientre ya crecido. Luego, sosteniendo al bebé en una sala blanca, probablemente en una clínica. Después, una serie de postales. Gabriel gateando en un jardín. Gabriel con un perrito. Gabriel con una mujer mayor. La tía que lo crió. Mariana acarició cada imagen como si al hacerlo pudiera restaurar el tiempo. Cada fotografía era un testimonio. Una prueba de que el amor de Ana nunca se apagó. Solo fue obligado a esconderse. Respiró hondo. Volvió a guardar todo con cuidado. La carta, el acta, las fotos, el colgante. Y los envolvió en un pañuelo limpio, como si fueran un regalo sagrado. Antes de irse, le pidió al gerente que sellara una copia del acta. Él accedió sin hacer preguntas. Cuando salió del banco, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Y aunque la mañana seguía fresca, Mariana sintió calor en el pecho. Un calor suave, como de justicia en camino. Al regresar a la mansión, todo era movimiento. Cortinas siendo planchadas, copas alineadas en las bandejas, vestidos planchados, carros entrando y saliendo. Todo para el evento de la tarde, la lectura del testamento. Mariana pasó desapercibida, como siempre. Nadie notó que su bolso llevaba más peso que de costumbre. Nadie supo que esa mujer sencilla cargaba la verdad como una espada de fuego. Guardó los documentos en un compartimiento escondido del armario de servicio. Puso llave y colocó una etiqueta falsa: trapos húmedos. Sabía que no podía fallar. Todo debía estar en su lugar para el momento exacto. Ni antes, ni después. Por la tarde, se cruzó con don Eduardo en el pasillo. Estaba más delgado, más encorvado, como si algo lo estuviera aplastando desde adentro. Se detuvo al verla. «Mariana», dijo en voz baja. «Sí, señor». Él la miró con una expresión que ella no había visto nunca en su rostro. No era arrogancia, ni indiferencia. Fue tristeza. «¿Usted cree que las personas pueden cambiar cuando ya es tarde?» Mariana lo miró con compasión. «Nunca es tarde, si el corazón aún recuerda». Él asintió, casi sin fuerzas, y se alejó sin decir más. A las 5 de la tarde, todo estaría listo. Mariana lo sabía. Y sabía también que, a esa misma hora, la verdad pediría ser escuchada. 5 de la tarde. Faltaban solo unas horas. La mansión entera parecía contenida en una sola respiración. Una respiración que no se decidía a salir. Como si todos los que habitaban aquella casa supieran, en lo profundo de su ser, que algo estaba a punto de romperse. La lectura del testamento no era un evento cualquiera. No en una familia como los de la Vega. Para ellos, el apellido valía más que la verdad. El apellido era su escudo, y la fortuna,
su refugio. Pero esa tarde, ese escudo empezaría a agrietarse. Y nadie estaba preparado. Victoria caminaba de un lado a otro en el salón, con un fajo de papeles en la mano. Daba órdenes al personal con tono cortante. Revisaba copas, platos, luces, alfombras. Todo tenía que verse impecable, pero su rostro no lograba esconder el temblor leve en sus labios. ¿Dónde está el abogado? ¿Ya llegó? ¿Quién puso flores en la sala? Yo no pedí flores. Mariana, ¿fuiste tú? Mariana se acercó con calma. Las flores las trajo Matilde. Pensamos que... Pensaron mal, interrumpió Victoria, apretando los dientes. Hoy no es un día para florcitas. Hoy es un día serio. Mariana asintió sin decir más. Y pensó que nunca una flor había molestado tanto, excepto cuando crece sobre una tumba. Sergio, por su parte, había pasado la mañana encerrado en la oficina. Hablaba por teléfono sin parar, revisando documentos, consultando al abogado de la familia. Desde hacía días, su rostro mostraba ojeras, el ceño fruncido, y una tensión que no lograba disimular. No me interesa lo que dice el notario anterior. Eso ya está resuelto. Sí, ella afirmó. Lo tengo claro. Pero quiero una copia antes del evento. Sí, el testamento nuevo. El de este año. Al escuchar esas palabras desde el pasillo, Mariana sintió un estremecimiento. ¿Un testamento nuevo? ¿Había cambios que nadie conocía? Camila, como siempre, se ocupaba de las apariencias. Pasó horas frente al espejo, probándose joyas, maquillajes, peinados. Cada gesto medido, cada mirada ensayada. ¿Crees que este collar es demasiado?, le preguntó a la mucama. No, señora. Es elegante. ¿Y estos aretes? Quiero parecer contenida, familiar, pero sólida. ¿Entiendes? Sí, señora. Camila sonrió frente al espejo. Pero en sus ojos había algo más. Miedo. Ese miedo que tienen los que no están seguros de lo que les toca. Don Eduardo no había salido de su habitación en todo el día. Mariana subió con un café a media tarde. Tocó la puerta. Escuchó un murmullo del otro lado. «¿Señor?» «Déjalo ahí. Gracias». Ella dejó la taza sobre la bandeja y se quedó en silencio, unos segundos, justo antes de alejarse. Desde adentro oyó un suspiro, uno largo, y luego una frase dicha con voz temblorosa. «Ana, ¿por qué ahora?» Mariana cerró los ojos. La pregunta ya no tenía sentido. La verdad no llega ahora. Llega cuando encuentra fuerza. Y ella ya la había encontrado. Mariana bajó al cuarto de servicio. Cerró la puerta con llave. Sacó del armario el pañuelo donde había guardado las pruebas, el colgante, las fotos, el acta de nacimiento, la carta de Ana. Los colocó sobre la mesa como un pequeño altar. Acarició el papel con delicadeza. Lo dobló. Lo volvió a leer. Memorizó cada palabra. Y luego preparó un sobre nuevo. Uno limpio, blanco, firme. Allí colocó la copia del acta y la carta original. La prueba que nadie podría discutir. El colgante y las fotos, esos los guardaría para después. Esa noche a las 7, la mansión se llenó de murmullos. Invitados cercanos. Fogonadura. El abogado principal. Todos con trajes oscuros y caras largas. Mariana se movía entre ellos como una sombra. Prestar atención. Silencioso. Invisibles. Cruzó el jardín trasero sin ser vista y fue hasta la reja lateral. Allí esperaba Gabriel, puntual. Vestía una camisa limpia, zapatos sencillos, mirada inquieta. «Gracias por venir», dijo Mariana. «No me lo perdonaría si no lo hiciera». Ella le sonrió. «Entra por aquí. Nadie te verá. Quédate cerca del salón y escúchalo todo». «¿Va a pasar hoy?» «Hoy». Gabriel asintió. No preguntó más. Se movió con la ligereza de quien no quiere perturbar. Pero en su interior había un huracán. Dentro, el abogado pedía a todos que tomaran asiento. Los miembros de la familia se ubicaron en el salón principal. Victoria al frente. Sergio a su izquierda. Camila un paso atrás. Don Eduardo. En su sillón favorito,
más pálido que nunca. El abogado abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer los primeros párrafos del testamento anterior. Había formalidades, fechas, nombres. Mariana observaba desde un rincón, en silencio. Gabriel, escondido detrás de una cortina, escuchaba cada palabra con el corazón latiéndole en los oídos. Y mientras todo se desarrollaba con aparente orden, Mariana metió la mano en el bolsillo de su delantal. Allí, el sobre, la verdad. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo justo. Antes de continuar con las disposiciones de bienes, dijo el abogado, deseo mencionar que esta versión del testamento fue actualizada hace exactamente 6 meses, por decisión del señor de la Vega. Todos voltearon hacia Eduardo. Él no levantó la vista. ¿Cómo que actualizada?, preguntó Victoria molesta. Sí, hubo una revisión de las cláusulas patrimoniales. El señor solicitó. Yo no firmé ningún cambio, dijo Eduardo por fin. Silencio. ¿Perdón?, preguntó el abogado. Dije que no firmé ningún cambio, repitió Eduardo. Y si lo firmé, no lo recuerdo. El abogado se puso tenso. Pero, aquí está su firma. ¿Y si les digo que he olvidado cosas, que me he sentido confuso, que ya no sé quién soy, ni qué hice, ni qué permití? ¡Papá!, gritó Sergio. No empieces con esto ahora. Pero era demasiado tarde. El aire se quebró, y Mariana dio un paso al frente. Sacó el sobre del bolsillo. Su voz se escuchó clara, aunque baja. Disculpen, sé que no tengo derecho a hablar. Pero esta carta llegó a mí, no la busqué. Me la entregó el silencio, el tiempo, y la señora Ana. Todos la miraron, unos con desprecio, otros con incredulidad. ¿Qué es esto ahora?, dijo Victoria. ¿Una escena de novela? Mariana no se detuvo. No vengo a hacer escenas. Vengo a cumplir con algo que alguien quiso decir antes de morir. Y no la dejaron. Extendió el sobre hacia el abogado. Aquí hay una carta escrita por la señora Ana Mendoza y una copia legal de un acta de nacimiento. Les ruego que la lean. El abogado la tomó, sorprendido. Abrió el sobre, extrajo la carta, comenzó a leer en voz baja. Su rostro fue cambiando, de duda, a sorpresa, de sorpresa, a miedo. ¿Qué dice?, preguntó Camila. ¿Qué está pasando?, repitió Sergio, irritado. El abogado alzó la vista. Dice que hay otro hijo. Un hijo fuera del registro familiar. Un hijo de Ana y de Eduardo. Silencio. Un silencio que pesaba como una lápida. Don Eduardo dejó caer la cabeza entre las manos. Su voz salió como un suspiro. Sí, es verdad. Y entonces, todo cambió. El silencio era tan profundo que se podía oír el roce de los papeles entre los dedos del abogado. Todos los ojos estaban sobre él, todos los cuerpos inmóviles. Solo don Eduardo mantenía la cabeza baja, como si ese gesto fuera una forma de pedir perdón. El abogado tragó saliva, leyó en voz baja una vez más, y luego levantó la mirada. Según esta carta, la señora Ana Mendoza tuvo un hijo con el señor Eduardo de la Vega. Ese hijo fue entregado, sin su consentimiento pleno. La carta está fechada pocos días antes de su muerte y contiene detalles que coinciden con documentación legal que Mariana ha traído hoy. «Esto es una locura», gritó Victoria poniéndose de pie. «Una completa locura. ¿Ahora resulta que una sirvienta puede traer papeles y cambiar la historia de esta familia?» «Victoria», dijo Eduardo alzando la voz con dificultad. «Siéntate». Ella lo miró con rabia contenida, pero obedeció. «¿Es cierto?», preguntó Sergio. «¿Tuviste un hijo fuera del matrimonio?» «Sí», susurró Eduardo. «Con Ana, antes de que ustedes nacieran. Y no hice nada. Me lo ocultaron. Me callé. Nunca busqué. Y ahora, después de tantos años, ella encontró la forma de que la verdad saliera». Mariana bajó la mirada. Su pecho latía con fuerza, pero no por miedo, sino porque la justicia por fin tenía voz. Gabriel, desde el rincón oculto del salón, escuchaba con los ojos abiertos. No se había movido desde que Mariana lo había guiado hasta allí, pero su mundo sí.
su historia, su sangre. Todo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. El abogado colocó la carta sobre la mesa y sacó el acta de nacimiento. Esta copia fue sellada por el banco. Es auténtica. Seguro es falsa, dijo Camila. ¿Quién puede garantizar que ese niño es quien dicen? No es un niño, dijo Mariana, por primera vez en tono firme. Es un hombre. Y está aquí. Todos voltearon a mirarla. ¿Aquí?, preguntó Sergio. ¿Qué estás diciendo? Entonces Mariana dio un paso al lado. Extendió su mano hacia la cortina, y Gabriel apareció. El salón se congeló. Un hombre joven, de rostro sereno, con los ojos húmedos y la respiración entrecortada. Llevaba en la mano un pequeño colgante de plata. Las iniciales grabadas. Director general. Victoria se levantó de golpe. «¡Esto es un chiste! ¡Esto es un montaje! ¿Quién es este tipo? ¿Quién lo metió aquí?» «Fui yo», dijo Mariana sin miedo. «Porque alguien tenía que abrir la puerta que ustedes mantuvieron cerrada por décadas». Gabriel dio un paso adelante. «No quiero dinero», dijo con voz clara, aunque temblorosa. «No quiero propiedades. No quiero entrar en ninguna lista de herederos. Solo vine a confirmar si era verdad, si realmente fui arrancado de una historia que me pertenecía». Don Eduardo levantó la vista por primera vez. Lo miró. Durante segundos no dijo nada. Y luego, con la voz rota, murmuró: «Tienes mis ojos». Gabriel parpadeó, como si esas palabras hubieran atravesado algo muy profundo en su alma. «¿Lo sabías?», preguntó. «No, no del todo», sospeché. Pero me callé. Me dejé convencer. Y cuando Ana murió, supe que había dejado algo. Pero no tuve el valor de buscar. Victoria golpeó la mesa con fuerza. «Esto es ridículo. No puede tener el mismo derecho que nosotros». Gabriel la miró con calma. «No quiero sus derechos. Quiero mi verdad». El abogado, sin saber qué hacer, miró a Eduardo. «¿Desea hacer algún ajuste antes de continuar con la lectura formal del testamento?» El viejo respiró hondo. «Sí. Quiero que todo lo que Ana dejó, todo lo que me hubiera pedido en vida, sea respetado. Y si ella dejó por escrito que su hijo debía saber, entonces eso vale más que cualquier cláusula». Victoria se levantó, indignada. «Esto es un circo, un escándalo. Voy a impugnar este testamento». Sergio, en cambio, permanecía callado. Lo miraba todo con una mezcla de vergüenza y rabia. Como si recién ahora entendiera que había vivido en una burbuja de privilegio vacía. Camila cruzó los brazos. No dijo nada, pero sus ojos se alejaron. Sabía que su lugar en esa familia ya no era el mismo. Mariana se acercó a Gabriel. Le tocó el brazo con suavidad. «Lo hiciste bien». Él le susurró: «Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Tampoco Ana. Pero incluso desde el silencio, te defendió». Gabriel asintió, tragando lágrimas. El abogado retomó la palabra. «Entonces, bajo consentimiento del señor Eduardo de la Vega, se hará una modificación final en el registro de herederos, y se dejará constancia legal de la filiación de Gabriel Mendoza». Hubo murmullos, miradas, rostros tensos, pero ya no había marcha atrás. La verdad había hablado. Don Eduardo se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su voz tenía una dignidad nueva. «Gabriel, yo no puedo pedirte perdón, porque no tengo derecho, pero sí puedo darte mi nombre. Y decirte que, si algún día quieres hablar, aquí estaré». Gabriel respiró hondo. «Gracias, pero lo único que necesito hoy es saber que mi madre no mintió, que no me dejó por abandono, sino por amor». Eduardo bajó la cabeza. «Eso es exactamente lo que hizo. Te amó en silencio. Y ahora ha vencido». Mariana miró al cielo a través de la ventana del salón. El sol comenzaba a salir, como si esperara ese momento, y en su corazón una frase repetía suave: «La verdad no se ahoga en mármol. Siempre encuentra rendijas por donde entrar». Nadie se movía. Después de la confesión de Eduardo, después de la aparición de Gabriel,
Después de que la verdad se desplegara como una ola que arrastra todo a su paso, el salón quedó suspendido en un silencio que ya no era incómodo. Era necesario. Como si todos supieran que ese momento, tan íntimo como doloroso, no debía ser interrumpido. Nadie aplaudía, nadie hablaba. Solo los ojos lo decían todo. Miradas bajas, rostros desencajados. Y en medio de ellos Gabriel, de pie, con el colgante en la mano y una herida recién nombrada. Fue él quien rompió el silencio, con voz serena, pero firme. No he venido a reclamar una herencia. No he venido a exigir nada que no me haya sido arrebatado hace mucho. Solo quiero decir que lo que mi madre dejó escrito es lo único que me pertenece. La verdad y el respeto. Sus palabras flotaron en el aire como un abrazo calmo, sin odio, sin rabia, solo dignidad. Don Eduardo asintió lentamente. Tienes mi respeto y mi nombre. Y si me lo permites, también mi gratitud. La gratitud se la debes a ella, respondió Gabriel. A la mujer que luchó sola contra el silencio. Yo solo soy el eco de su coraje. Mariana, desde un rincón, apretó los labios. No podía evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas, no por lástima, sino por justicia, porque por fin, el amor que había sido negado tenía un lugar en la historia. El abogado se levantó para cerrar la carpeta. Entonces, queda establecido que el testamento incluirá la legitimación de Gabriel Mendoza como hijo del señor de la Vega, en reconocimiento oficial, sin exigencias patrimoniales por parte del mismo. Gabriel asintió. Victoria soltó un bufido. Ridículo. Sergio no dijo una palabra. Seguía mirando hacia abajo, como si intentara entender en qué momento se le había escapado todo de las manos. Camila, en cambio, se levantó sin hacer ruido. Salió del salón y no volvió. Cuando los invitados empezaron a irse, uno a uno, con miradas discretas y frases forzadas, la familia quedó sola. Una familia distinta, no más rica, pero quizás más humana. Gabriel se acercó a Mariana. Gracias, le dijo, por creer en mí antes de que yo lo supiera. Mariana le tomó las manos. Yo solo escuché lo que otros callaron. Fuiste tú quien tuvo el valor de venir. Gabriel la abrazó. No fue un abrazo largo ni dramático. Fue uno silencioso, verdadero, como esos que sanan sin decir palabra. Don Eduardo, aún en su sillón, pidió hablar a solas con Gabriel. Ambos salieron por la puerta lateral, rumbo al jardín. Mariana los vio alejarse, y en el fondo de su pecho algo se acomodó. Una calma nueva, como si su alma le susurrara: «Lo lograste». Victoria y Sergio se quedaron solos en el salón. «Esto es una vergüenza», dijo ella. «No pienso quedarme callada». Sergio la miró con cansancio. «Tal vez deberías. Tal vez deberíamos escuchar más». Victoria lo fulminó con la mirada. «¿Tú también? ¿Sabes qué pienso? Pienso que Ana fue más valiente que todos nosotros juntos. ¿Y que Mariana? Hizo lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de hacer». Victoria no respondió. Caminó hacia la puerta, con la cabeza en alto, pero los pasos inciertos. Esa noche, Mariana volvió a su cuarto con los pies cansados, pero el corazón liviano. Encendió una vela. Sacó el cuaderno de Ana una última vez. Lo abrió en la primera página. Y leyó. «Si algún día alguien encuentra esto, solo espero que tenga el coraje que yo no tuve». Mariana cerró el cuaderno, sonriendo con ternura. «Lo tuve, Ana. Y ahora tu historia ya no está sola». A la mañana siguiente, don Eduardo pidió ver a Mariana en el despacho. Ella entró con respeto, sin saber qué esperar. Él estaba detrás del escritorio. Había papeles. Y un sobre. «Mariana», dijo, «no hay forma de agradecerte lo que hiciste. No solo por Gabriel, sino por mí. Por devolverme algo que pensé que ya no existía. La oportunidad de hacer lo correcto». Ella no dijo nada. Solo lo escuchó. «Quiero que sepas que, a partir de hoy, tienes aquí un lugar distinto. No más cuartos escondidos. No más puertas traseras. Esta casa te debe más de lo que imagina.
Le extendió el sobre. Es solo una muestra. Pero representa algo más grande. Mi respeto. Y mi gratitud. Mariana recibió el sobre. Lo sostuvo entre las manos. No lo abrió. Gracias, señor. Pero yo no hice esto por recompensa. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Él asintió. Justamente por eso, lo mereces más que nadie. Gabriel pasó por la cocina antes de irse. ¿Volverás?, preguntó Mariana. Si me invitan, sí. Siempre habrá café. Y un poco de verdad para compartir. Entonces volveré. Se abrazaron una vez más. Y Gabriel se fue caminando por el sendero de piedra, con el sol sobre los hombros. Ya no era un extraño. Ya no era un jardinero eventual. Ahora era alguien con historia. Alguien con raíz. Al final del día, la mansión ya no parecía tan fría. El aire era distinto, menos cargado. Las paredes, más livianas. Y por primera vez en años, el piano sonó. La tecla que antes no emitía sonido, ahora lo hacía. Clara, sencilla, como una nota que se había guardado para el momento justo. Mariana, desde el corredor, escuchó la melodía. No era una canción entera, solo acordes sueltos, pero suficientes para hacerla sonreír. Se quedó allí, unos segundos, de pie, en silencio, sintiendo que, por fin, todo había llegado a su lugar. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: la verdad puede tardar, puede arrastrarse por años en la oscuridad, pero siempre, siempre encuentra a quien la sostenga. Y cerró los ojos, en paz. Pasaron algunas semanas desde aquella tarde en que la verdad irrumpió en la mansión de la Vega como una tormenta inesperada. Y sin embargo, no lo destruyó todo. A veces creemos que la verdad llega para romper, para roquear, para dejarnos en ruinas. Pero esta historia nos enseñó que, cuando se dice desde el amor, la verdad también puede construir, reordenar. Aviso. El piano de la sala volvió a sonar. No era tocado por un gran músico, ni por un invitado elegante. Era don Eduardo, en las tardes tranquilas, quien se sentaba frente a él y dejaba que sus dedos, cansados por los años, recorrieran las teclas sin partituras. Las primeras veces que lo hizo, sus manos temblaban, no por enfermedad, sino por emoción. Era como si pidiera permiso, como si intentara, nota a nota, reconciliarse con los recuerdos. Y un día, al tocar aquella tecla muda, el sonido volvió. La mansión ya no parecía tan solemne. Seguía siendo imponente, sí, pero había algo diferente en el aire. Las puertas ya no se cerraban tan fuerte. Las voces no se escuchaban con miedo. Y las flores, esas mismas que Victoria quiso quitar, volvieron a ocupar su lugar. En la entrada, en los jarrones de la escalera, en la mesa del comedor. Las flores no hablaban, pero recordaban. Victoria no volvió a hablar de Gabriel. Se encerró en su mundo, en sus reuniones, en su orgullo. Pero algo en ella había cambiado. Su mirada, a veces, se perdía más de la cuenta. Como si hubiera algo que no terminaba de aceptar. Sergio, por su parte, renunció a algunas sociedades. Ya no aparecía en todos los eventos. Pasaba más tiempo en casa. Y aunque no lo decía en voz alta, evitaba cruzarse con Gabriel. Quizás por vergüenza, o quizás por respeto. Camila se fue. Sin carta, sin despedida. Solo dejó una maleta vacía en el vestidor, y nadie preguntó por ella. Gabriel volvió varias veces, no como un heredero, no como un invitado de ocasión. Volvió como él mismo, ayudaba en el jardín, tomaba café en la cocina con Mariana y Rosa. Conversaba con don Eduardo al atardecer, en los bancos del patio. A veces no hablaban mucho, solo se sentaban en silencio, y en ese silencio, el tiempo se acomodaba. Mariana fue, desde entonces, tratada de otra forma, no porque ella lo exigiera, sino porque ya no era posible ignorar su fuerza. Siguió limpiando, siguió cocinando, siguió haciendo todo lo que había hecho siempre. Pero algo era distinto. Los gracias ahora eran sinceros. Las miradas,
más suaves. Los pasos. Don Eduardo pidió menos que arreglaran arrogantes. el cuarto del ala este, ese que había estado cerrado por años, y lo convirtió en una habitación para Mariana, con una ventana al jardín, con su propio baño, y una estantería para que pusiera lo que quisiera. Ella no pidió nada, solo colocó allí una vela, el cuaderno de Ana, y una foto de su madre. Un día, Gabriel le llevó una planta en maceta. «Es jazmín», dijo, «como el que había en la casa donde crecí». «¿Dónde la ponemos?» «Aquí, cerca del piano». «¿Y por qué aquí?» «Porque creo que ella lo escucharía desde ahí». «Ella». «Bien». Mariana asintió, y juntos colocaron la planta en una esquina iluminada por el sol de la tarde. Una mañana, mientras pasaba el trapo en la biblioteca, Mariana se detuvo frente al estante donde había encontrado la carta. Miró el espacio entre los libros, la madera falsa, el rincón que escondía un secreto, y por primera vez, no sintió peso, sintió gratitud. Porque ese rincón, oscuro y escondido, le había dado algo que cambiaría la vida de muchos. Al terminar su jornada, salió al jardín. Gabriel estaba podando las rosas. «¿Sabes?», dijo Mariana. «Hoy hace justo 2 meses que encontré la carta». «¿En serio?». «Sí. Y desde entonces, no he dejado de pensar en todo lo que una persona puede callar, por miedo, y en todo lo que puede cambiar cuando alguien decide no callar más». Gabriel dejó las tijeras y la miró. «¿Te arrepientes?». Ella lo pensó. Cerró los ojos. Respiró hondo. «No. Aunque tuve miedo. Aunque pensé que me echarían. Aunque no dormí muchas noches. Volvería a hacerlo». «¿Por qué?». Mariana sonrió. «Porque la verdad no nos pertenece. Nos atraviesa. Y si la ignoramos, también nos destruye». Gabriel se sentó en el banco de piedra. Mariana lo acompañó. Miraron el cielo sin decir nada por un rato. «¿Crees que ella lo ve todo?», preguntó él. «Sí, y debe estar sonriendo. Porque al final, ganó». En el cuarto de Mariana, el cuaderno de Ana seguía abierto en la última página. Allí, Mariana había escrito una frase con su propia letra. «El silencio puede esconder muchas cosas, pero la verdad siempre encuentra rendijas por donde entrar». Y ahora que tú también escuchaste esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mariana? ¿Habrías abierto la carta? ¿Habrías hablado? ¿Te habrías arriesgado a perderlo todo por algo que no era tuyo? Porque a veces, las decisiones más difíciles no son las que afectan nuestra vida, sino las que revelan quiénes somos en lo más profundo. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás acompañando. Me encantaría leerte. Y recuerda siempre esto: la verdad puede tardar, pero nunca se rinde.